Primero quiero dar las gracias a todos por vuestro apoyo, vuestro cariño y oraciones en estos momentos difíciles que estamos pasando como familia. Y yo le decía hoy a un hermano que algo que ya sabemos todos, pero que cuando se siente, le decía a este hermano que el amor sana. Estamos de acuerdo, ¿verdad? El amor sana. El odio, el rencor hace mucho daño, pero el amor sana mucho, sana mucho. Vamos hoy a leer un pasaje pasaje complicado, como decía Ángel, que está en el capítulo 2 de la segunda epístola de San Pablo a los tesalonicenses y que lo titula, muchas gracias Ángel, Manifestación del hombre de pecado. Sin embargo, yo a la predicación, esto va para María, le he puesto por nombre, si a María le parece bien, la victoria de Cristo sobre el poder del mal. Bien, vamos a leerlo y voy a pedir que si alguien voluntariamente quiere pasar al frente y leerlo, se lo agradecería. Si no, lo digo yo. ¿Quién es? Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que le detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, prodigios y mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, y por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los no creyentes a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La palabra de Dios nos dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni os preocupéis, nadie os engañe en ninguna manera. Buscad siempre la verdad en la palabra de Dios. Y digo esto porque aquí se habla del misterio de la iniquidad y puede parecer un poco, no sé, difícil de entender esta palabra del misterio de la iniquidad. Pero la palabra del misterio también se aplica, por ejemplo, cuando decimos el misterio de la salvación en Cristo. El misterio no quiere decir algo que es difícil de entender, que también lo es. El misterio es una realidad divina que estaba oculta en este contexto, es algo que estaba oculto, que quizás se ha revelado en parte, pero que no ha sido revelado por completo. Por ejemplo, cuando hablamos del misterio de la salvación en Cristo, en el Antiguo Testamento estaba oculto. Por ejemplo, el que Dios iba a enviar a su Hijo, iba
a nacer, iba a hacerse hombre sin dejar de ser Dios, iba a padecer, iba a ser crucificado, iba a morir, iba a descender a los infiernos para proclamar su victoria, iba a resucitar. Todo eso estaba oculto. Pero sin embargo el Señor, como por ejemplo en Isaías 53, nos daba luces de todo eso, ¿verdad? Entonces, esto es importante, que aprendamos a ver esas luces que el Señor nos ha dado, porque el Señor no nos las ha dado de forma caprichosa, sino nos las da para que sigamos como alguien que va por un camino y encuentra señales para poder seguir por él. Esto es importante. Entonces, también, por ejemplo, en el Antiguo Testamento estaba oculto, en parte ya digo, porque había señales de que la salvación iba a ser para todas las personas, también para los gentiles, lo cual parece que ofendió a muchos cuando Cristo vino, ¿verdad? Y cuando los primeros cristianos empezaron a predicar el Evangelio a los gentiles. Pero cuando hay un misterio, algo que no acabas de comprender, el hombre intenta buscar alguna explicación. Y para ello utiliza a veces lo que él asume o presunciones según su bagaje cultural y personal, que puede ser la explicación. Hay personas que inclusive sobre este tema de la escatología, la palabra escatología etimológicamente significa el estudio, lo de logía, del final, del fin de los tiempos. Entonces hay algunos que les gusta ver películas sobre este tema, ¿verdad? Hay muchas películas que sean sobre el final de los tiempos. Hay películas que hablan del rapto, por ejemplo. Hay películas de todo. Y parece que muchas veces, en este tiempo en que vivimos, en que con el Netflix y tanta serie y tanta cosa, parece que todo eso se nos va almacenando en la mente y a veces buscamos las explicaciones en esas vivencias. Otros las buscan leyendo libros, leyendo filosofías también. Y no es que esté mal el leer libros ni las filosofías, pero lo que el Señor nos enseña es que hay que buscar en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Y luego tú, si quieres, puedes leer un libro, yo también los leo, sobre el comentario sobre algo, pero hay que ser como los de Berea, que la Berea era una población que estaba al sur de Tesalónica, donde dice Pablo que eran más nobles que cuando los judíos de la sinagoga de Tesalónica, porque dice que cuando llegaron, ellos recibieron la palabra y estaban escudriñando, cotejando las escrituras para ver si lo que predicaban era así. Y eso es lo que hemos de hacer nosotros. Entonces, parece ser que en Tesalónica habían llegado algunos supuestamente cristianos que estaban diciendo que la llegada de Cristo, la segunda venida, era inminente. Y entonces el apóstol Pablo dijo que esto que hemos dicho, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis, nadie os engañe en ninguna manera. Nadie os engañe. Y luego dice que no fuera, lo voy a leer, que no os dejéis mover fácilmente ni por espíritu. Alguien que diga, porque hay mucho iluminado por ahí, que dice, es que yo tengo una profecía, tengo palabras, y dice algo, o me ha hablado el Espíritu, me ha hablado y me ha dicho esto y esto y esto,
Inclusive a alguno le habrá hablado a lo mejor un espíritu inmundo. Ni por palabra. Vuelvo otra vez a lo del espíritu. Es que a mí se me ha parecido un ángel. Ni por palabra. Es decir, que alguien que tenga mucho piquito de oro, ni por carta, como si fuera nuestra. El otro día hablaba Javier de eso, de las fake news, de esa que hoy en día se está utilizando la inteligencia artificial y que cogían a lo mejor a un predicador muy reconocido y ponían palabras en su boca que él no había dicho, ¿verdad? Entonces, cuidado con todo eso. No os dejéis engañar por todo eso. La palabra de Dios. La palabra de Dios. La cosa es que en Tesalónica, en aquel tiempo recuerdo que la primera la primera epístola a los tesalonicenses, años 50-53, la primera y la segunda, fueron los primeros epístolas escritas de Pablo. Inclusive también parece ser que fue los primeros documentos del Nuevo Testamento. Luego, en Tesalónica no tenían la Biblia como nosotros, qué bendición que nosotros sí la tenemos. Pero, cuidado, tenían una bendición que era que nosotros no tenemos, y era escuchar palabras, por ejemplo, el mensaje de Pablo. Y en iglesias donde eran visitados por los apóstoles, nada menos escuchar el mensaje del Evangelio, no escrito, pero sí oral, de los apóstoles, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Luego, una enseñanza, buscar siempre la verdad en la palabra de Dios, en oración, para recibir la iluminación del Espíritu Santo, no aceptando doctrinas que contradigan la enseñanza integral del Evangelio. A veces alguien saca un versículo de contexto y se inventa una nueva doctrina, y cuidado con sacar de contexto. Yo recuerdo una vez, estaba escuchando la radio y que oí esto es verdad, oí una noticia que decía una mujer, una madre, que estaba muy contenta porque esa misma mañana había dejado su hija la fe. Y yo digo, ¿cómo puede decir una persona tal cosa? Y resulta que esa persona era valenciana y la fe es un hospital en Valencia. Y lo que había dejado era el hospital. Entonces, cuidado, esto es verdad, o sea, no lo digo como un... No hay que sacar de contexto, hay que ver en qué situación se dice escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras. Otra cosa más. En este texto vemos, ¿verdad?, que el hombre de iniquidad, el hombre de pecado, el hijo de perdición, parece que, y no parece, lo hay, una lucha entre el bien y el mal. Y a veces hay gente que piensa que es una lucha de poderes iguales, y esto no es verdad. O sea, no es verdad, o sea, el poder de Dios es absolutamente y tremendamente, infinitamente superior al poder de los que siguen el mal. Entonces, ¿por qué el Señor, a veces nos preguntamos, no coge y barre a todo eso de un tirón? Otro misterio. Pero nosotros aceptamos que Dios es soberano y que en su mano están nuestros tiempos y los tiempos de la humanidad. Y Él ha establecido eso porque Él es Dios justo, bueno y poderoso. Y el poder del mal, como he dicho en el título de la predicación, Cristo lo ha vencido. Cristo lo ha vencido. Lo venció en las tentaciones en el desierto, lo venció en la cruz, ha resucitado y un día será destruido e irán los principales líderes, por así decirlo, al lago de fuego, donde sufrirán pena de eterna perdición.
pero todo a su debido tiempo. El Señor es soberano. Dice la palabra de Dios en Juan 20, 30, 31, hablando de las señales que hizo Jesús, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tenemos que mirar esas señales, tenemos que verlas. Y luego se continúa diciendo que en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio, volvemos otra vez a la palabra misterio, de su voluntad. El misterio, dándonos a conocer a nosotros. El misterio, ahora vemos como por cristal oscuro, pero entonces cuando estemos en su presencia, cara a cara, entenderemos todo. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Qué precioso que el Señor a su iglesia le ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Según el beneplácito, su beneplácito. Beneplácito quiere decir esa bondad que le lleva a dárnoslo a nosotros, ¿verdad? El cual se había propuesto en sí mismo de reunir, ya lo hemos dicho, el misterio del plan de salvación, todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cuando habla del misterio de la iniquidad, en inglés lo traducen como el poder secreto de la iniquidad. Es la acción oculta y progresiva del mal que ya actúa actualmente en el mundo y que se irá intensificando antes de la segunda venida de Cristo. Esto es una realidad. Ya actúa ese poder de las tinieblas en nuestro tiempo. Y luego dice, hay quien al presente lo detiene. Este versículo se las trae. ¿Y quién es ese que al presente lo detiene? Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Y quién es? Ya no aparece más. No hay otros versículos en la Biblia que hagan específicamente alusión a esto. Difícil. Se han interpretado de muchas formas. Había quien decía que si en los primeros cristianos había algunos que decían que era el poder del Imperio Romano que calmaba el que, digamos, con el gobierno, que se hicieran cosas más terribles. Pero también hay otra explicación que yo me inclino personalmente más hacia ella. Aquí hay muchas, en todo esto, ¿verdad? Hay muchas visiones o interpretaciones o posturas, que bien lo contaba Ángel en su predicación el pasado domingo. Y yo procuraré no decantarme, pero a veces me puedo decantar por alguna con todos mis respetos. Dice, hay quien al presente lo detiene, y en este caso me voy a decantar. ¿Cuál es lo que para mí al presente lo detiene y para otros muchos? Es el poder del Espíritu Santo en la Iglesia. El Señor nos ha dicho, porque lo que hay que hacer es que cuando uno toma una postura, hay que mirar a ver si tiene apoyo bíblico, no, pero no apoyo bíblico en un versículo, sino en el contexto, en el conjunto de toda la Biblia, y que no contradice la Biblia, su palabra. El poder del Espíritu Santo. Jesús nos ha dicho que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. ¿Y qué hace la sal? Evitar que los alimentos se corrompan. Y eso exactamente es lo que yo entiendo que está diciendo aquí. Ese poder de la maldad se ve detenido por la presencia de creyentes. Antes decía el poder de sanar del amor,
Qué bonito, ¿verdad? Hay quien tiene, parece, una intención de hacer daño, de crear odio, de crear rencores, divisiones. El diablo no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, nosotros tenemos que ser, Javier antes hablaba de la evangelización, y es verdad, nosotros tenemos que ser luz más allá de estas paredes, para la salvación de muchos. En cuanto a esa parte que dice hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, hay también interpretaciones para esa, pero yo no voy a entrar en ellas. ¿Cuál es la actitud del hombre ante el misterio? Ya lo hemos dicho, y también hemos hablado de los de Berea. Punto 2. Dice, nadie os engañe en ninguna manera diciendo que la venida del Señor es inminente. Y luego da una explicación y dice que hay unas señales. Lo voy a leer. Porque no vendrá sin que antes venga, 1, la apostasía, y 2, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y luego lo describe un poco. En el Evangelio lo podéis leer como un texto para leer esta semana, Mateo 24-25, donde Cristo nos habla de esos últimos tiempos. Y en ellos nos habla de señales también, volvemos a las señales. Habrá guerras y conflictos, lo que se entiende, tensiones internacionales y violencia generalizada. Realmente esto lo ha habido por muchas veces, ¿verdad? Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Desastres naturales. Pero eso de guerras y conflictos, todo esto tiene una dimensión mundial. Desastres naturales, pestes, hambrunas, terremotos, todo esto también lo ha habido y lo sigue habiendo, pero a una dimensión mundial habrá persecuciones contra la Iglesia y falsos profetas, proliferación de doctrinas engañosas. Habrá un incremento de la maldad y egoísmo, una decadencia moral y pérdida de valores. Se multiplicará la maldad, y dice la palabra del Señor, y por ello el amor de muchos se enfriará. El Evangelio será predicado a todas las naciones, otra señal. Habrá también señales en el cielo, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Muchas señales. En una palabra, les está diciendo cuáles son esas señales y que por supuesto no se han dado. Esto lo dice Mateo principalmente, y lo dijo Jesús, pero aquí habla de dos señales que Pablo decía que se tienen que cumplir, es decir, no se habían cumplido todavía. Una, la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es una rebelión, pero no una rebelión cualquiera. La apostasía es una rebelión contra la ley de Dios de parte de alguien que antes la asumía como suya. Es decir, alguien que apostata de la fe es alguien que antes se confesaba creyente y que reniega de la fe. Pero claro, yo quería poner un poco las tintas en eso de la rebelión, apostasía. Es decir, hoy en día la Iglesia en el mundo tiene muchos millones, pero en los últimos tiempos habrá apostasía, una gran apostasía. Mucha gente que se decía cristianos, creyentes, renegarán de la fe.
La palabra del Señor nos pone Jesús una parábola muy bonita, que es la parábola del sembrador, ¿verdad? En la parábola del sembrador dice, cuando da la explicación, dice, los de junto al camino, habla de los que reciben la palabra de Dios, son los que oyen la palabra y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Cuando la semilla cae sobre la piedra, son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces y creen por un tiempo y en el tiempo de prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Pues estas semillas que cayeron, que hubo gente que las escuchó, todo esto es lo que hablábamos de la apostasía, de gente que empieza pero que luego lo deja. Pero la apostasía es algo más, es decir, es renegar de todo eso que antes había creído. Y la otra señal es la manifestación del hombre de pecado. Hablamos antes de que la apostasía es renegar de la ley de Dios, renegar de Dios. El hombre de pecado en inglés le llama, en la New International Version, the man of lawlessness. Quiere decir, el hombre sin ley o que reniega de la ley. Por eso decía rebelión. Es el hombre de pecado, porque al fin y al cabo el pecado es una rebelión contra la ley de Dios. El hijo de perdición. Y cuando dice el hijo de perdición, lo que está diciendo son dos cosas. Uno, su final, que es la perdición eterna, y la otra es que es hijo de todo esas tinieblas de perdición, ¿verdad? Dice algunas características: se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Calígula quiso poner una estatua suya en el templo de Jerusalén. Y Herodes, Agripa, habló con su amiguito, que Javi nos habló mucho de eso, con Calígula, y le dijo que no hiciera eso, por favor. Y al final lo consiguió y no lo hizo. Pero todo esto sucedió. Pero esto no es el hombre de pecado, era Calígula. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Se sienta en el templo de Dios como Dios. ¿Y el templo de Dios? ¿Dónde está ese templo? Entonces, otra explicación. Pues supuestamente puede ser, o habría que presuponer, que antes de la venida del Señor se va a construir un templo en Jerusalén. ¿Puede ser? O se refiere a otro templo, no lo sé, porque no dice dónde está. O puede ser simbólico, para buscar adoración, ¿verdad? No lo sé. Haciéndose pasar por Dios. Qué fuerte, ¿verdad? Dice que su advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Es decir, el que le ha dado todo ese poder es el mismísimo Satanás. Es una encarnación del mal, es terrible, es algo que no va a ser decir, puede ser este dictador. No, eso va a ser terrible. Y quiero leer en
los versículos del 10 al 12, que dice, a continuación de esto, bueno, voy a empezar a leer desde el 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad. Y aquí quiero hacer una paradita, quiero explicarlo o intentarlo. Con todo engaño de iniquidad, de maldad, ¿verdad? Engañas para hacer daño, para maldad. ¿Para quién? Ahora habla de para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, el que no recibe el amor de la verdad para ser salvo, se queda en una situación susceptible de ser engañado por el poder de las tinieblas. Y dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino se complacieron en la injusticia. El Señor dice que en su palabra que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero sin embargo hay una realidad, y es que cuando el hombre empieza a dar lugar al diablo, empiezan a ocurrir en su vida un endurecimiento del corazón, una cauterización de la conciencia y tantas cosas que entonces quedan como en las manos del engaño. ¿Y quién los sacará de ahí? El poder de la oración, evidentemente, pero es que hay gente que dice, bueno, es que yo haré la vida que quiera, pero luego al final me arrepiento y ya está. No, eso no va así. O sea, cuando alguien cae en las garras del diablo y sigue y se mete más y más en el mundo de maldad, ocurre que es como el que se queda esclavizado y le ponen más y más cadenas. Soltarle de todo eso requiere mucha oración y para llegar a que él empiece a desear la liberación, la salvación. Hay que orar, por supuesto, y hasta que una persona no muere, siempre hay esperanza, y hay que orar por ellos. Pero esto es una realidad que hay que tener en cuenta. A veces vemos personas y dicen, ¿cómo persona puede ser tan mala y tener un corazón tan duro, verdad? Porque esto es algo que el enemigo va ganando terreno en esas personas y cada vez el engaño es mayor. Luego hemos leído también el fin del hombre de pecado, el Señor lo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cristo, el jinete del caballo blanco, el que tenía escrito en el muslo Rey de Reyes y Señor de Señores, el Verbo de Dios. Versículo 19 y 20 de Apocalipsis. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, Apocalipsis 19 y 20. El final del diablo. Y el diablo que los Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. La bestia la identificamos con el hombre de iniquidad o con el anticristo. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, la victoria está ganada, pero el Señor tiene sus tiempos. Sed sobrios y velad,
esperando. Dice en 1 de Tesalonicenses, que también habla de la segunda venida del Señor, en el capítulo 5 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Y ahora dice: más vosotros. Recordamos que el Señor nos ha revelado el misterio de su voluntad. Más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, gloria a Dios, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz y hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe, amor y esperanza. No es la primera vez que se escuchan en este púlpito esas tres palabras, ¿verdad? Fe, amor y esperanza. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Es decir, la venida del Señor para el creyente no es para ira, es para salvación, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, y también lo digo a la Iglesia, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El Señor no ha prometido al que cree, como dicen algunos, que va a tener prosperidad. Yo escuché inclusive gente que decía que lo que había que hacer era visionar. Por ejemplo, yo, Señor, quiero tener un chalet. Tienes que visionarlo, pídeselo al Señor. Estos no me lo estoy inventando, es real. El Señor no ha prometido eso. El Señor nos ha prometido la salvación. Qué precioso, después de que vemos todo eso, todo lo que les espera a los que han seguido el poder de las tinieblas, la eterna perdición, de eso nos ha salvado el Señor. Y nos ha dado mucho más, nos ha hecho hijos adoptivos, nos ha acogido en su reino, nos ha prometido cielos nuevos y tierras nuevas. Y es que es tanto lo que Dios nos ha dado. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación. Eso es lo que ha prometido el Señor, mas ha pasado de muerte a vida. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ese es el mensaje del Señor para nosotros. Hacemos una recapitulación y terminamos. 1. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis, nadie os engañe en ninguna manera. Buscad siempre la verdad en la palabra de Dios, en oración, para recibir la iluminación del Espíritu Santo, no aceptando doctrinas que contradigan la enseñanza integral del Evangelio. 2. Nadie os engañe en ninguna manera diciendo que la venida del Señor es inminente. No se engañen con mensajes de espíritus, de ángeles, etcétera, que contradicen la palabra del Señor. El Señor nos ha dado señales. ¿Señales a quién? A los creyentes. A los creyentes. 3.
Sed sobrios y velad esperando a nuestro Señor. Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Tengamos gozo y paz en medio de la tribulación, sabiendo que Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo.